Bienvenidos a La Manzana Escéptica, un programa promovido por la Sociedad Secular Humanista del Perú y últimamente auspiciado por JB-PIC, que es una plataforma en Instagram donde hay fotografías de ciencia y de vida silvestre para que la revisen. Este es un programa que busca explicar las teorías científicas, popularizar la ciencia en general y criticar a las pseudociencias. Hoy tenemos un programa muy especial porque la semana pasada falleció Stephen Hawking y queríamos hablar un tema al respecto y pensamos, ¿por qué no hablar de agujeros negros, ¿no? ¿Qué sucede dentro de un agujero negro? ¿Qué pasaría si uno cae en un agujero negro, ¿no? Si supuestamente sobrevive el proceso de espaguetización, ¿no? ¿Podríamos estar todos viviendo en un agujero negro? Por eso tenemos un invitado muy especial para hablar sobre el asunto. Tenemos una programación bastante interesante, homenaje a Stephen Hawking, ¿no? Vamos a hablar con Paola Larrauri sobre los agujeros de gusano. Ya esperemos hacer un programa específicamente de agujeros de gusano y de naves warp, de materia antimateria, y de la posibilidad tal vez de viajar como en Star Trek, a ver si eso es teóricamente posible. Alessandro Strobe nos tiene el segundo juego trónico preparado. Es una sorpresa, no puedo hablar de ello porque tampoco conozco. Nos va a agarrar a todos con un balazo de agua fría. Y de ahí el lado B con Luis Arbaiza va a discutir las paradojas que suscitan los agujeros negros. Paradojas que va a explicar después. Bueno, y sin más, ¿no? Pasemos a el Byte de la semana con Paola, que nos va a hablar primero sobre estos puentes o agujeros de gusano llamados Einstein-Rosen, ¿no? ¿Por qué se llaman puentes de Einstein-Rosen? ¿Cómo estás, Víctor? ¿Qué tal, Paola? ¿Cómo estás? Bien. Se les llama así porque todos sabemos que quien propuso la teoría de la relatividad fue Einstein en 1916. Desde entonces muchos físicos se dedicaron a hacer un montón de soluciones a sus ecuaciones, y ahí es donde se van generando estas soluciones a los que inicialmente no se les llamaba agujero de gusano, pero más adelante, debido a ciertas propiedades geométricas y ciertas particularidades, se le empieza a denominar así. Se les llama puentes Einstein-Rosen porque fueron estos dos físicos los que los hipotetizaron por primera vez, y en realidad son soluciones teóricas, pero bastante interesantes. Entonces, ¿cómo nace un agujero de gusano? Bueno, todos manejamos esta explicación en la que se dice que el universo es como una gran malla, ¿verdad? Donde tenemos las dimensiones naturales, digamos, pero se dice que si tenemos cuerpos muy grandes como planetas o estrellas, estos cuerpos podrían llegar a generar una curvatura en el espacio. Y si estos cuerpos son demasiado grandes, podrían generar una curvatura tal que podamos unir un punto, o dos puntos del espacio-tiempo, y generar un puente, como una comunicación entre estos dos puntos. Ahí es donde nace el concepto de agujero de gusano. Pero como te comentaba, son un concepto teórico nada más, porque hasta el momento no se ha podido demostrar su existencia, y nacen como una solución a las ecuaciones de la relatividad de Einstein, porque a medida que iban desarrollando las ecuaciones, los físicos se dieron cuenta que ya no solo tenían, digamos, una interpretación geométrica, sino que ahora los llevaba a incluir dos agujeros negros, o un agujero negro, un agujero blanco, y una especie de garganta o conexión entre estos dos puntos, ¿no? Entonces ahí es donde van naciendo más o menos el concepto. Entonces esos agujeros de gusano podrían ser utilizados, digamos, si son suficientemente grandes para pasar una nave espacial y viajar a través de la galaxia. Bueno, de hecho, ese tipo de explicación que tú das sería posible solo en la ciencia ficción. De hecho, ya lo hemos visto en muchas películas porque a los cineastas les fascina poder jugar un poco con este concepto. Sin embargo, grandes entidades en lo que es la física mencionan de que es muy muy ilusorio hablar de esa forma de los agujeros de gusano, ya que hay dos características muy importantes. Primero, que el tamaño. Se dice de que algunos agujeros de gusano estarían a nivel microscópico, pero por la expansión del universo podrían llegar a aumentar de tamaño
muchísimo. Entonces son como que conceptos bastante locos, pero otro punto importante, otra característica es la estabilidad. Se dice que los agujeros de gusano duran instantes, nada más. Entonces no sería suficiente para que nosotros, por ejemplo, podamos embarcarnos en un viaje a través del tiempo. Sin embargo, se dice que sería posible que un agujero de gusano sea estable gracias a la presencia de materia con presión negativa o materia negativa, pero antimateria, ¿no? Para expandir la garganta. De hecho, se dice que es un término diferente, no es ni antimateria ni materia oscura. Es un tipo de materia exótica que tiene algunas características, muchos valores son negativos. Hasta el momento no se sabe dónde se podría encontrar este tipo de materia. Sí, es un concepto un poco raro, pero sería el único tipo de materia capaz de darle estabilidad a un agujero de gusano. Entonces, ¿qué diferencia habría entre un agujero de gusano y un agujero negro? Bueno, el agujero negro sabemos que es esta región, que encontramos varias regiones en el espacio que se han generado por el colapso de estrellas gigantes. En este caso, el agujero negro, que de hecho ya se ha demostrado la existencia y muchísimos en el espacio, en el universo, solo sería el punto de entrada y de salida del agujero de gusano. En cambio, el agujero de gusano es solo un concepto teórico, pero bastante atractivo, porque muchos científicos como Stephen Hawking, que es a quien estamos dedicando este programa, se dedicaron a estudiar. Entonces, el agujero de gusano podría estar conectado por dos agujeros negros. Exacto, ¿no? Ese es el concepto que se maneja. Tiene un punto de entrada, un punto de salida y como una garganta, ¿no? Y es esta idea de la manzana, ¿no? Que sí. Justamente se llama agujero de gusano porque el gusano, en vez de, si quiere ir a otro lado de la manzana, en vez de dar la vuelta por arriba, exacto, hace un hueco y atraviesa, ¿no? Exacto. Entonces se utilizarían las dobladuras del espacio-tiempo para tener atajos, ¿no? Exacto, es como un atajo, exacto, un atajo en el espacio-tiempo, y por eso ahí nace el concepto de que podría ayudarnos a reducir las distancias y el tiempo que nos tomaría llegar de un punto del universo a otro, e incluso un poco jugar con el tiempo. Y ahí nace, hay una paradoja bastante interesante, que es la paradoja del abuelo, que dicen de que si tú pudieras entrar en un agujero de gusano y viajar de un punto a otro, podrías regresar en el tiempo y matar a tu abuelo antes de que tu padre nazca. Entonces es una paradoja bien loca que se llama la paradoja del abuelo, que es un pero es justamente una imposibilidad, ¿no? Exacto. Es una imposibilidad lógica. Ahí, ¿no? Se juega bastante con ese tipo de situaciones. El universo tiene que ser lógico. Sí. Por eso que se piensa que no se puede viajar al pasado. Exacto. Pero bueno, ¿y qué contribución tendría Stephen Hawking en todo esto de los agujeros negros y agujeros de gusano? Bueno, justamente él fue un personaje que de hecho se implicó en muchísimos estudios interesantes, entre ellos los agujeros de gusano, porque él mencionaba, ¿no?, justamente la imposibilidad de que estos existan, o que al menos puedan ser útiles para los fines que los humanos creemos que pueden servir, ¿no?, como el hecho de viajar en el tiempo o viajar de un punto a otro. Porque vuelvo al concepto que mencionaba hace un rato, estos solo serían estables si tendrían una cantidad importante de materia exótica. Sin embargo, de haber tan solo una partícula de materia normal, se desestabilizarían tan rápido que dejarían de existir. Entonces, ahí es donde entran muchos puntos en contra de que podrían existir o podrían permitir que al menos un humano o una nave espacial pueda estar albergada dentro para que pueda siquiera cruzarlo. Porque en términos físicos es imposible, porque se desestabilizaría inmediatamente. Bueno, esperemos que resuelvan las ecuaciones y se pueda ampliar este agujero de gusano con energía exótica, porque si no, no vamos a llegar muy lejos, ¿no? Creo que la luz es un poco lento para llegar a donde queremos llegar. Sí. Bueno, estuvimos con Paola Larrauri en el Byte de la Semana, hablando sobre agujeros de gusano. Y sobre cómo están conectados con dos agujeros negros. Ahora vamos a conversar con nuestro invitado, que ya está en cabina. Estamos en este momento con Julio Tello, doctor en astrofísica en el Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales, Brasil, donde obtuvo ahí su doctorado. Es especializado en estrellas binarias eclipsantes, ¿no?, fotometría estelar óptica y espectroscopía estelar.
Trabaja en datos multivariados utilizando métodos estadísticos astronómicos, amplia experiencia en observación astronómica con telescopios de gran porte, así como divulgación astronómica. Buenas noches, Julio, bienvenido al programa, gracias por venir. Gracias por la invitación, buenas noches. Es interesante que estemos ahora reunidos después de unos días del fallecimiento de Stephen Hawking, ¿no? Que no solamente aportó con teorías científicas, sino que también era un gran divulgador, ¿no? Sí, bueno, es, digamos, una noticia triste el fallecimiento de Stephen Hawking, pero al mismo tiempo es una oportunidad para recordar los aportes que él ha hecho a la física y también su espíritu para combatir el mal que lo aquejó, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo de superación. No sé si, porque, bueno, Stephen Hawking tiene que ser homenajeado, evidentemente. Yo creo que ha llegado muy lejos dentro de una gama, unos 10 divulgadores, donde encuentran Neil deGrasse Tyson, Bill Nye, ¿no? El hombre de ciencia, bueno, Carl Sagan, que fue el primero, ¿no? Que hablaban pues de todas las ciencias, no solamente de su materia de investigación, ¿no? Y ustedes saben lo que siempre he insistido, ¿no? Entre lo que es divulgación y el quehacer científico, ¿no? Pero, ¿cuál crees que sea el aporte más importante de Stephen Hawking? Bueno, él mismo lo dijo, que cree que su aporte más importante es descubrir esto de la radiación que lleva su nombre, ¿no? La radiación de Hawking. Su trabajo no solamente ha sido agujeros negros, ¿no? Pero parte de su trabajo ha sido el estudio de agujeros negros y uno de los resultados ha sido la existencia de esta radiación, ¿no? Digamos que eso ha sido el aporte que él resalta, pero aparte de eso él ha tenido contribuciones también a la teoría del Big Bang, ¿no? Él creía en la teoría del todo, ¿no? En que existiera una teoría capaz de explicarlo todo, una única teoría capaz de explicarlo todo, ¿no? Y si hubiera esa teoría que le explique todo, digamos que el papel de Dios estaría muy limitado. Entonces, ¿qué es un agujero negro? Ya para entrar de lleno al tema. Un agujero negro es una región del espacio donde la gravedad es tan alta que es imposible que la luz que se aproxima escape de ella. Entonces, un agujero negro generalmente se produce por la muerte de una estrella masiva, pero también existen agujeros negros supermasivos en los centros de las galaxias, ¿no? Y también existen los llamados agujeros negros primordiales que se cree que se crearon junto con el universo. Entonces tenemos agujeros negros del inicio del universo, claro. Agujeros negros que son colapsos de estrellas, y de ahí agujeros negros que son conglomerados de otros agujeros negros. Bueno, podrían ser, pero los agujeros negros de las estrellas, para tener una idea, son más o menos el orden de 2 o 20 masas solares, ¿no? Un agujero negro primordial tiene una masa menor que digamos que la masa de la Tierra, y un agujero negro supermasivo puede ser del orden de 1 millón de masas solares, ¿no? Por ejemplo, el de la Vía Láctea tiene el orden más o menos de 4 millones de masas solares, ¿no? Entonces, lo que distingue un agujero negro de otro es, digamos, básicamente la masa. Y sobre la formación de esos agujeros negros en la muerte de estrellas, ¿cómo es el proceso? Claro, primero habría que ver cuál es la característica de una estrella, ¿no? Una estrella está sometida a dos fuerzas. Una fuerza que va hacia adentro, de afuera hacia adentro, que es la fuerza de gravedad, y otra fuerza que va de adentro hacia afuera, que es la presión de los gases que están en el interior. Entonces, a lo largo de la vida de la estrella, esta estrella está sometida a esas dos fuerzas, ¿no? Si la fuerza de gravedad es mayor, la estrella tiende a contraerse. Si la fuerza de presión de los gases es mayor, la estrella tiende a expandirse. Entonces, a lo largo de la vida de la estrella está en el interior, está fusionando los átomos de hidrógeno para formar átomos más pesados como helio, carbono, nitrógeno, ¿no es cierto? Conforme va acabando su combustible que tiene en el interior, la estrella va, digamos, envejeciendo, ¿no? Entonces, las estrellas más masivas son las estrellas que viven menos tiempo. Mientras más masivas son, rápidamente están engullendo su energía. Primero, toda estrella tiene 3 formas de morir.
O muere como agujero negro, o muere como estrella de neutrones, o muere como enana blanca. Las de agujeros negros son las estrellas más masivas, ¿no? ¿De cuánto estamos hablando? ¿Qué tan grande tiene que ser comparado con el Sol, ¿no? La masa, digamos, para que termine como un agujero negro, puede ser, como dije, de 20 masas solares, pero también no es necesario llegar hasta esa masa, ¿no? Basta que pase el límite de Chandrasekhar, que es 1.4 masas solares, para que la estrella ya pueda terminar como un agujero negro. Lo que ocurre con la estrella que va a terminar como un agujero negro es que, al ser tan masiva, la fuerza de gravedad es tan alta que la fuerza de presión de los gases del interior no puede contrarrestarlo. Pero además hay una cosa, que cuando la estrella ya está llegando a la etapa final de su existencia, ya esa estrella en el interior, en el centro, ha ido formando cada vez elementos más pesados, ¿no? Primero de hidrógeno pasó a helio, de helio a carbono, nitrógeno, hasta que llega al hierro. Y una vez que llega al hierro ya no puede formar elementos más pesados. Y como no puede formar elementos más pesados, ya no hay fuerza que se oponga a la gravedad. Y como no hay fuerza que se oponga a la gravedad, lo que va a ocurrir es un colapso, ¿no? Y el colapso es tan fuerte, tan violento, de que lo que hace es reducir todo a un punto, ¿no? O bueno, a una región muy pequeña que es... Entonces, si se tiene la masa, la gravedad suficiente para comprimir la estrella, exactamente, se comprime pero nunca explota. No, sí. Bota capas exteriores. Sí, o sea, una supernova, lo que ocurre es justamente eso, no tiene la fuerza suficiente para contrarrestar la fuerza de gravedad, y lo que hace es colapsar. Al colapsar va todo hacia el centro, pero al mismo tiempo se forma una especie de onda de choque que hace que todo lo que fue al centro se vaya hacia afuera, ¿no? Esa es una supernova, pero lo que queda es el centro, ¿no? Si la estrella no es muy masiva, lo que puede ocurrir es que lo que queda en el centro es una estrella de neutrones, pero si la estrella es muy masiva, ni siquiera se forma una estrella de neutrones, ¿no? Entonces lo que va a ocurrir es que se forma el agujero negro. ¿De qué manera estos agujeros negros, una vez que se forman, afectan el tiempo? Cuando uno alcanza velocidades altas, la mecánica de Newton deja de ser, digamos, preciso, y se aplica la relatividad especial. Aparte, cuando un objeto es muy masivo, lo que ocurre es que produce lo que se llama una curvatura del espacio-tiempo, ¿no? Toda la región que está alrededor de una estrella masiva tiende a curvarse. Y cuando uno se acerca a una estrella muy masiva, lo que ocurre es de que se producen cambios en la forma como medimos el tiempo y el espacio. Cada vez que nos acercamos a un objeto muy masivo, los intervalos de tiempo cada vez se dilatan, ¿no? Eso forma parte de las ecuaciones de la relatividad de Einstein, ¿no? Entonces, a mayor curvatura del espacio-tiempo, el tiempo corre más lento, y uno podría estar orbitando un agujero negro y bajas a un planeta, como en las películas Interestelar, que bajas a un planeta unas horas y ahí regresas a una órbita, más alta, y ha pasado años, y pues lo que a ti fueron unas horas. Claro, cuando te acercas a un objeto masivo, ¿no? Cuando te acercas a un objeto masivo, la masa de ese objeto, de esa estrella masiva, produce, como dije, una alteración del espacio-tiempo, ¿no? Un astronauta que está muy lejos de ese cuerpo masivo, los intervalos que mide con un cronómetro son diferentes que lo que midiera cuando está muy próximo de ese objeto masivo, ¿no? Y una vez que uno cae en un agujero negro, hay algo que se llama el horizonte de sucesos, ¿no? Que es el punto de no retorno, ¿no? Claro, es una frontera, ¿no? ¿Es una frontera bien delimitada? ¿Cómo se sabe que existe? Es una frontera que, digamos que, como dices tú, todo lo que llega ahí ya no puede, está sometido a la fuerza de atracción en este caso del agujero negro, y ya no puede salir de ahí, ¿no? Incluso la luz, ¿no? Entonces, ese horizonte de sucesos es un límite en el cual cualquier cosa, cualquier objeto que se aproxime es empujado hacia el interior y ya no sale, ¿no? Por ejemplo, si una persona se acerca al horizonte de sucesos, si una persona se acerca y otra está lejos, va a ver que esa persona, digamos, la persona que está entrando puede estar enviando señales al otro, ¿no? Y va a ver que las señales cada vez guían
en intervalos más largos, ¿no? Y para el que está enviando la señal, el intervalo es el mismo, ¿no? No cambia, pero el que está afuera ve que los intervalos cada vez son mayores, ¿no? Y una vez que ya se acerca al horizonte de sucesos de esa persona, ya no puede retornar, ya no puede salir y necesariamente va a internarse, ¿no? Y ahí está sometido a una fuerza gravitatoria, pero esa fuerza gravitatoria no es igual en cada punto de su cuerpo, ¿no? Si esa persona está, digamos, de cabeza hacia el agujero negro, va a sentir una fuerza de atracción mayor en su cabeza que en los pies. Y eso produciría de que el cuerpo sea primero estirado y después disuelto, ¿no? Claro, el famoso proceso de espaguetización, ¿no? Que al final acaba siendo una tira de átomos. Sí, de varios kilómetros de largo. El cuerpo no conseguiría mantenerse en sí, ¿no? Entonces, simplemente todo se desmorona, se vuelven solamente pequeños. Y una vez que estos átomos llegan al agujero negro, ¿qué se podría ver, qué se podría encontrar? ¿Cómo podríamos entender el ambiente de un agujero negro? No se sabe. No se sabe porque justamente por eso el nombre de agujero negro, ¿no? Se supone que lo que llega ahí ya no sale, salvo lo que dijo Hawking, ¿no? De que podría, bajo ciertos efectos cuánticos, salir una partícula que se forme durante un intervalo de tiempo muy pequeño, ¿no? ¿Podría la Tierra ser tragada por un agujero negro? ¿O nos debemos de preocupar más por los meteoritos? No, lo que pasa es que por ejemplo, un agujero negro, supongamos que tenemos el Sol. El Sol, por su masa, no va a terminar como agujero negro, ¿no? Va a terminar como una enana blanca. Pero supongamos que pudiera terminar como un agujero negro, la fuerza de gravedad depende de la masa. O sea, la masa va a seguir siendo la misma. Entonces, la Tierra seguiría orbitando alrededor de ese objeto, ¿no? No sería tragada, digamos, ¿no? Para que el objeto sea tragado, tiene que acercarse al horizonte de eventos. Si no, va a continuar sin ser perturbado. Entonces, lo que nos estás comentando es que podemos estar tranquilos, que los agujeros negros están muy lejos, orbitando establemente otras cosas y no van a pasar de repente por la Tierra. Como te dije, en el centro de nuestra galaxia sí hay un agujero negro supermasivo, pero está muy lejos de la Tierra, ¿no? Del Sol y de la Tierra, ¿no? ¿Y qué pasa con esta radiación Hawking? Al final, lo que se está diciendo es que se evaporan los agujeros negros, o sea, son eternos. Justamente cuando el agujero negro crea esta partícula virtual en un intervalo de tiempo, tiene una partícula y una antipartícula. Entonces, una de ellas entra al interior del agujero negro, ¿no? Esa partícula y antipartícula puede quedarse en el borde, cerca del horizonte de sucesos. Una de ellas entra al interior, desaparece y la otra sale. Esa partícula que sale es la que va a producir la radiación Hawking. Esa radiación Hawking hace de que el agujero negro, como dicen, se evapore, ¿no? Es lo que produce la evaporación del agujero negro. Pero no se ha detectado, es un concepto teórico, ¿no? Claro, justamente por eso dicen de que no se le dio el premio Nobel a Hawking por eso, ¿no? Para que sea premio Nobel, los modelos o las teorías tienen que probarse, ¿no? Y eso, para probarse, demostrarse, por lo menos hasta ahora, la tecnología no da pie para probar. Tiene que ocurrir, por lo que se sabe, de las fuerzas gravitatorias y las leyes, ¿no? Claro, lo que pasa es que a esas escalas ya se aplica la cuántica, ¿no? Y en la cuántica la probabilidad, existe una alta probabilidad de que ocurra eso. Sí, porque antes había la idea de que los agujeros negros iban a permanecer indefinidamente en el universo, ¿no? Sí. Pero eventualmente también se pueden evaporar, ¿no? Sí, como dices, antiguamente la idea era esa, ¿no? Que un agujero negro se formaba, por ejemplo, por la muerte de una estrella, y ese agujero negro se iba a mantener ahí, digamos, permanente, ¿no? Pero después, Hawking admitió de que era posible, porque habían otros físicos que decían que era posible que haya pérdida de información. Hawking
después admitió eso y también en su libro de Historia del Tiempo ya habla de una radiación, ¿no? Que después se llamó la radiación Hawking. Y Julio, cuéntanos sobre tu investigación. Estuvimos conversando por teléfono que eres experto observando estrellas binarias. Claro, en realidad yo estaba aquí en el Perú ya haciendo alguna observación de estrellas binarias eclipsantes. Una estrella binaria eclipsante en realidad es un sistema de dos estrellas formando un sistema, ¿no? Están unidas por gravitación. Solo que esas estrellas pueden estar en una órbita, digamos, al azar, en cualquier dirección, pero hay un tipo de estrellas binarias, estrellas binarias que el plano de la órbita está en dirección del observador. Entonces, en ese caso se van a producir eclipses. Una estrella eclipsa a la otra, una de las componentes eclipsa a la otra, y después se invierte, ¿no? La otra eclipsa a la primera. Y eso, esas estrellas están tan lejos que por más que yo le ponga un telescopio muy grande, no lo voy a poder ver las dos componentes. Pero yo sé que es una eclipsante porque yo mido la variación de luz de esa estrella, ¿no? ¿Y para qué sirve medir claro, cómo una estrella opaca a la otra? Claro, nosotros actualmente sabemos la masa de una estrella, sabemos propiedades como la masa, el radio de una estrella, ¿no? Eso, digamos, para medirlo directamente es muy difícil. Y la forma de poder obtenerlo ha sido estudiando las estrellas binarias, en este caso las eclipsantes. Nosotros midiendo la información que tenemos en astronomía, más del 90% de la información es debido a la luz que llega de una estrella. Entonces lo que hace un astrónomo es recibir esa luz con los telescopios e interpretar los datos. Entonces, en el caso de las binarias eclipsantes, lo que hacemos es medir la variación de brillo de ese sistema, y a partir de la variación de brillo podemos determinar propiedades como la masa y el radio de la estrella. Y después, una vez conociendo esas propiedades, podemos inferir que las estrellas no binarias, sino las estrellas que se encuentran aisladas como el Sol, también tendrían esas propiedades de masa y de radio, ¿no? Entonces, es una forma de conocer las propiedades de las estrellas estudiando a partir de los sistemas binarios. Antes, por favor, sí. hay un evento importante para la astronomía esta semana. Sí, este sábado vamos a tener lo que se llama el Día de la Astronomía, que se va a realizar planada de la Municipalidad de Los Olivos. Vamos a estar ahí a partir de las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche. Van a ir varias instituciones de aquí del país, como la UNI, el IGP, CONIDA, San Marcos, y van a llevar telescopios. Vamos a llevar varios telescopios, aparte también van a haber exposiciones, ¿no?, de astrónomos, y la invitación es para todo el público en general. Pueden ir digamos, a poder observar los telescopios que ya están allá, ¿no? Va a haber varios telescopios, es gratuito, pueden acercarse. Muchas gracias, Julio, por aceptar la invitación. Gracias a ti por la invitación. Para hablar de Stephen Hawking. Sí. Espero que te podamos tener nuevamente en el programa. Y ahora tenemos la siguiente sección con Alessandro Strobe, que nos tiene preparado el segundo juego trónico. Acá tenemos el video. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de los Juegos Trónicos. Estamos en una edición sumamente especial conmemorando la vida de uno de los grandes científicos de nuestros tiempos. Pero él se basó en las teorías de otro gran científico, es decir, de Albert Einstein. Así que, participantes, tienen que decirme cuál de las 3 teorías que voy a mencionar marcó una gran importancia y fue clave en los avances sobre las teorías de la mecánica cuántica. Opción A: el movimiento browniano. B: el efecto fotoeléctrico. Y C: la teoría de la relatividad especial. Bueno, participantes, espero que disfruten estos juegos, espero sus respuestas y en un rato voy a explicar en qué consiste cada una de estas teorías. ¡Nos vemos! Bueno, estuvimos viendo el video. ¿Tengo que responder ahora? Sí. No sé por qué me diga que es el efecto fotoeléctrico. Ok. Pero no me acuerdo la pregunta.
central. Bueno, ¿por qué ganó el premio Nobel? No es la pregunta. No. Porque esa sería la respuesta también. A ver. Bueno. ¿Y los demás van a también dar sus respuestas? Paola. La teoría de la relatividad especial. Ya. Y bueno, y Luis Arraiza, como ganó la vez pasada, Ya. lo ha dejado en stand-by. Pero bueno, podemos hablar de las tres teorías. No voy a responderlo inmediatamente, aunque sí hay algo muy interesante de esto. Voy a hablar, son tres teorías de Albert Einstein. Y yo creo que una buena forma de homenajear a Stephen Hawking es hablar de Einstein, pues finalmente él fue quien inspiró su carrera y digamos, hay temas de descubrimientos de Albert Einstein que Hawking logró terminar, algunos no, pero hay algunos que concluyó, digamos, matemáticamente o explicándolo con la física. Los tres descubrimientos que acabamos de hablar de Albert Einstein son lo que se corresponde a su año milagroso, que es 1905. En este año, en marzo, habló sobre el efecto, digamos, hizo el papel sobre el documento sobre el efecto browniano. Luego, el mes siguiente, habla del efecto fotoeléctrico, que, como nos anticiparon ahora, fue el motivo por el cual le dieron el premio Nobel varios años después. Y el efecto browniano es un efecto que cualquiera podría experimentar en su casa. O sea, basta con poner, si quieren hacerlo comparativamente, un vaso con agua caliente y un vaso con agua fría, y con un tinte vegetal o con cualquier tinte, echar unas gotas y ver cómo se comporta esta gota dentro de los vasos, de los fluidos. Entonces, cuanto más temperatura tiene un líquido, los átomos tienen más actividad. Entonces el efecto, digamos, el movimiento de estas gotas o de este tinte va a ser mucho más excéntrico por un lado, porque sí comienza a hacer formas raras, pero va a ser más activo. Mientras que con el agua fría, generalmente la tinta se va al fondo. Entonces hay un científico que es el Robert Brown, que en 1827 se da cuenta de esto, y si bien ya se había, ya se había apreciado, comienza a establecer un poco las bases de esta observación. Entonces, Einstein, cuando recoge esto, ya también se había hablado matemáticamente de la explicación de por qué podría suceder esto, pero Einstein hizo algo maravilloso, y es que le buscó una solución práctica y sencilla al problema, y descubrió que a mayor temperatura los átomos se movían con mayor intensidad. Estamos hablando de un momento en que el modelo atómico todavía no estaba terminado. Entonces, digamos, Einstein descubre e inclusive determina el tamaño del átomo basándose en los movimientos brownianos. Entonces, hay un ejemplo que se usa en la enseñanza muy práctico, muy conocido también, que es que imagínense determinar el tamaño de los pingüinos calculando el movimiento de un bloque de hielo, de un iceberg, ¿no? Entonces, es eso lo que hizo Albert Einstein. Se dio cuenta que la tinta o los elementos que estaban dentro de los vasos se movían porque los átomos, al estar en movimiento, pues lo empujaban y lo hacían moverse. Entonces, eso ya establece unas bases para la teoría de la mecánica cuántica, de cierta forma. Estamos hablando de un contexto global, pero no era la más precisa de las respuestas. El segundo era el efecto fotoeléctrico. Albert Einstein descubre que la luz, cuando es emitida por algún filamento de un foco, por ejemplo, o por algún sólido en general, tenía un espectro muy parecido a los gases. Entonces, es ahí donde él comienza a determinar de que esta distribución de energía, al parecerse tanto, no era la luz entonces solamente una onda, que era lo que la sociedad, la comunidad de físicos aceptaba en ese momento. A pesar de eso, y por las observaciones que ya habían, ya se pensaba que se comportaba de manera parecida, pero no se terminaba de aceptar ni de establecer una teoría. Lo que Albert Einstein dijo es que creó, digamos, una partícula que ahora la llamamos fotón, que es la que irradia la luz. Entonces, la luz está conformada, si bien por una onda, también por partículas subatómicas. Claro, es un poco había toda esa discusión de si la luz era una onda o la luz era una partícula. Claro. Y Einstein dijo es esquizofrénica la luz, es las dos cosas. O sea, es onda y partícula, depende en qué estado esté, ¿no? Un poco así. Claro, y él lo que hizo fue, simplemente continuó con lo que ya Planck había establecido, de que la luz viaja en cuantas. Digamos, en bloques fijos de partículas, lo que es la constante de Planck, y que esta constante solamente se puede multiplicar por números enteros, y de esa forma la luz viaja en estos paquetes, ¿no? Claro. Un quantum o estos paquetes. Lo que
Einstein estableció, luego lo recoge Niels Bohr para terminar el modelo atómico que descubre, por el cual de hecho ganó el premio Nobel. Y bueno, entonces efectivamente en lo que más se acerca a establecer bases concretas para la mecánica cuántica es el efecto fotoeléctrico, así es. Así que sí se acertó en la respuesta. Pero vamos a hablar también de la teoría de la relatividad especial, que es el tercer descubrimiento de este año milagroso de Albert Einstein, ¿no? Y primero que ya había una teoría de la relatividad antigua, o digamos antes de que Einstein estableciera esto matemáticamente, y sí se hablaba de que las cosas se mueven de manera relativa en cuanto a su posición y en cuanto a su velocidad. O sea, había un relativismo en ese sentido porque era lo que se podía observar. Recordemos que en esa época ya se había establecido, por ejemplo, que la luz digamos, recorría distancias de manera constante. Además, Lorentz teóricamente establece que el tiempo era relativo. Y lo que hizo Einstein fue establecer las bases para crear los experimentos, con lo cual luego, finalmente, en su teoría, se establece como la teoría de relatividad especial, en donde ya se acepta de que el tiempo es relativo, el espacio es relativo y la velocidad de la luz es absoluta, ¿no? Entonces, eso básicamente es la teoría de relatividad. Así que una buena forma de entender por qué la luz viaja de manera constante es como una escalera eléctrica o estos halls, digamos, de los aeropuertos, estas mangas, en donde, imagínense, dos personas viajando a la misma velocidad, uno fuera de esta banda eléctrica y otro dentro de la banda eléctrica, ambos viajando a la misma velocidad. Lo que va a pasar con una persona que está en la banda es que va a ir más rápido. Va a sumar su velocidad con la velocidad de la manga. Entonces, eso no sucede con la luz. Si la luz estuviese viajando ahí, lo que va a suceder es que la luz que está dentro de este espacio que está acelerando su velocidad, entre comillas, y la luz que no está en ese espacio, en esa circunstancia, en ambos casos la luz va a viajar a la misma velocidad, ¿no? Y eso es lo grandioso de la teoría, porque finalmente los fines prácticos lo vemos todos los días. El sistema GPS de posicionamiento no podría funcionar si es que no tuviesen las teorías, digamos, toda la matemática de la teoría de la relatividad especial dentro de sus cálculos, ¿no? Claro, y cada satélite gira a diferentes velocidades, sí, a diferentes alturas del campo radiatorio de la Tierra, entonces los tiempos varían un poco, y si no introduces las fórmulas de la relatividad de Einstein, el GPS se te desalinea, sí, a los pocos minutos, ¿no? Exacto, y no solamente eso, por ejemplo, se hizo el experimento con dos relojes atómicos, ¿no? Que uno de los relojes se le mantuvo en movimiento en aviones, los dos estaban sincronizados. Para los que no entienden, los relojes atómicos son los relojes más precisos que pueden haber. Entonces estaban dos relojes sincronizados a una fracción muy precisa de segundo, y cuando luego de todo este movimiento, de esta experimentación, ya los relojes no estaban sincronizados, ¿no? Comprobándose de que uno de ellos había sufrido una distorsión en el tiempo por la velocidad a la que había ido, ¿no? Sí, era una millonésima de segundo, ¿no? Pero a la hora que escalas y vas más rápido que un jet, entonces las diferencias pueden ser considerables. Claro, y lo interesante de esto es que en realidad Stephen Hawking, ¿qué hizo? Él estableció con la teoría de la temperatura de los agujeros negros la primera ecuación en la cual están los dos mundos ya puestos en la misma matemática, ¿no? Que es la mecánica cuántica y la teoría de relatividad. Entonces, esa es la primera ecuación de muchas que se van a hacer. ¿Y por qué hacemos hincapié en esto? De que la física, en realidad nosotros no conocemos la física todavía. O sea, lo que hacemos, estamos viendo distintos lados, posiblemente muy lejanos a toda la inmensidad de la física, y estamos viendo caras distintas o ángulos o lados distintos de lo que Stephen Hawking llamaba la teoría del todo, ¿no? La teoría física unificada, que va a explicar todos los acontecimientos, todo lo que sucede, tanto en objetos muy pequeños como las partículas subatómicas, como los agujeros negros, ¿no? Y ya para cerrar, el doctor Trónico, ¿quién ganó el juego? ¿Quién ganó el juego? Bueno, tú dijiste la respuesta correcta, aunque debo decir que esta vez sí fue con trampa. En honor a Stephen Hawking, tenemos que decir de que la mecánica cuántica está presente en las tres opciones, pero sí mucho más precisa en el fenómeno fotoeléctrico, ¿no? Genial. Ahora sí me voy a ir contento. Voy a cerrar el programa contento. Muchas gracias por haber ganado. Bueno, estuvimos con el doctor Trónico en el segundo juego trónico.
que estuvo muy interesante. Para la próxima, tal vez podemos tener un papelito con los conceptos, porque a veces se le van las opciones son en la cabeza. Bueno, ahora vamos a pasar al lado B de Stephen Hawking, con Luis Arbaiza, que nos va a contar un poco cómo era él como científico, y después también vamos a discutir sobre las paradojas que se generan en un agujero negro. Buenas noches, Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Bien, yo voy a hacer un lado B, creo, en el momento más inoportuno, porque quizás diga algunas cosas poco amables sobre Stephen Hawking, pero creo que es mi deber decirlas. Bien, primero, pienso que no debemos nosotros en realidad juzgar a Stephen Hawking por sus aspectos físicos o sus dificultades, ni tampoco por el hecho de que esté vivo o esté muerto. Lo único que importa en realidad en el análisis de las teorías científicas de un pensador son sus ideas. Entonces, esas ideas son independientes de su condición física o de su condición que esté con nosotros o ya no esté. Entonces, ese es una reflexión que el mismo Hawking decía, que él era muy famoso, pero no tanto pero sus ideas no tan famosas. Entonces, últimamente todo el mundo habla de él como si fuera su primo, digamos. Pero vamos a saber qué tanto sabemos de lo que él pensaba. ¿Qué tanto fue popular por la condición en la que estaba de salud? Sí, claro, ¿no? sí, claro, sí. O sea, ¿qué tanto ayudó eso para...? Pero lo mejor de él fue cuando no estaba tan mal. Eso es algo interesante. Pero bueno, un segundo punto que quisiera decir es que yo me declaro incompetente para poder hacer un análisis epistemológico de Hawking. Sí, divulgativo, y también como escritor de ciencia ficción puedo hablar de él. Pero en realidad pienso que un verdadero juicio epistemológico sobre Hawking debe pasar por un conocimiento profundo y ducho de sus teorías. Ojo que no es suficiente saber de la relatividad, que ya es bastante complicado, o saber de física cuántica, que ya es muy complicado para poder entender a Hawking, porque él está todavía más allá. Él, como dijo Trónico excelentemente, ha juntado estos dos mundos incompatibles y todavía sumamente problemáticos de unir. Entonces, él está en ese mundo extremadamente complejo y para especialistas, digamos. Entonces, yo me declaro incompetente, y no es para poner un parche por los errores que quizás vaya a cometer en mi análisis. Pero algo tengo que decir y lo voy a hacer. Entonces, una de las cosas que dijo Hawking, que es para ir de frente a la controversia, es que la filosofía no sirve para nada, que la filosofía es una tontería y que los filósofos están desobrando. Sí, ahí acá justamente el Gran Diseño, que es uno de los últimos libros que escribió Stephen Hawking, comienza diciendo que la filosofía está muerta que los que tienen ahora la antorcha del descubrimiento son los científicos, que los filósofos ya no descubren absolutamente nada. Sí, bueno, yo voy a contradecir esa idea de Stephen Hawking, pero con sus propias actividades científicas, de la siguiente forma. Voy a mencionar 4 teorías de la filosofía científica en las que no solamente han ayudado las teorías de Hawking, sino que Hawking se ha apoyado en ellas para sus trabajos. Quiero decir, para empezar, que hay que distinguir la filosofía que más o menos todos conocemos, que en realidad son tonterías. O sea, la filosofía continental, en lo que siempre estamos pensando, en los famosos filósofos. Hay una filosofía que nace con el positivismo, justamente la corriente en la que se adhiere Hawking. O sea, él dice, yo soy un positivista, o sea, yo soy un filósofo positivista, y que luego se ha hecho muy sofisticada, que es la filosofía científica y la filosofía analítica. Esta filosofía progresa y es útil a la ciencia, o sea, es cognitivamente aclarativa. La otra no, la otra son tonterías, así. ¿Pero qué ha descubierto? Ahí voy. ¿En qué es útil? Voy a hacer 4 ejemplos. Hay un concepto, por ejemplo, que es el concepto de verdad y de falsedad de Tarski, que nace pues en la filosofía analítica, en la filosofía científica. Es este concepto que nos permite decir, y le permite decir a Hawking, esto es cierto sobre los agujeros negros, esto es falso sobre los agujeros negros. O decir, todas las teorías de Hawking no son tan teóricas, porque fíjense que él no habla de entes abstractos, sino siempre está hablando de agujeros negros, del origen del universo, o sea, de cosas materiales.
Entonces, esa relación entre las teorías matemáticas y los objetos reales es justamente esa relación que tomó Tarski para poder entender el concepto de verdad, la correspondencia entre una entidad abstracta y la realidad. Entonces, ahí podríamos decir que Hawking era muy buen filósofo, sin confesarlo quizás, ¿no? Podría ser que es un filósofo que no salió del closet. La segunda, digamos, tesis filosófica de la filosofía científica en la que Hawking se adhiere es la interpretación de Copenhague. Y acá hay una cosa que es importante entender. Una cosa es la física en cuanto a una estructura matemática, teorías puramente matemáticas, y otra cosa es su interpretación. Por ejemplo, cuando Newton hace su famosa fórmula de la gravitación, dice, bueno, la fuerza es igual a la constante gravitatoria por la masa de uno por la masa del otro entre el cuadrado de la distancia que hay entre esos dos cuerpos. Esa es una fórmula matemática que no tiene nada que ver con la realidad. Pero cuando nosotros decimos, esta es la masa de uno, esta es la masa del otro, este es un planeta, este es el otro, esta es la luna, esta es la distancia que hay entre esos cuerpos, y esa es la fuerza que lo jala, entonces ya estamos hablando del mundo real. Entonces, la interpretación es crucial para que la ciencia, las teorías científicas no sean puros vuelos inútiles. Y Hawking es muy bueno, está muy apegado a este asunto de las interpretaciones. La interpretación de Copenhague es una interpretación filosófica de la física cuántica a la que se adhiere completamente Hawkins. Entonces, sí, dime. Sí, no, porque tenemos que cerrar el lado B en unos minutos sobre las paradojas en los agujeros negros. Quiero cerrar esto para mi tesis es de que Hawkins es un filósofo de la ciencia también. La tercera es la teoría de incompletitud de Gödel, y lo voy a relacionar con lo que tú estás diciendo. La teoría de incompletitud de Gödel nace pues de la filosofía científica y nos dice que las teorías científicas son incompletas, o sea que hay un espacio en las que son incompetentes. Exactamente es lo que pasa en las paradojas de Hawking en los agujeros negros. Dado que en los agujeros negros hay una singularidad. ¿Qué significa singularidad? Significa de que es un punto del espacio en que las leyes de la física cuántica y de la relatividad salen volando. Son incompetentes, inútiles. O sea, todo se vuelve loco. Las preguntas reciben respuestas absurdas. Entonces, ese momento de desconcierto, de inutilidad, ya ha sido predicho por un teorema de la filosofía científica, que es el teorema de incompletitud de Gödel. Entonces, el que le estorba el zapato, bueno, no sé si a Hawking, es justamente un trabajo filosófico. Todo este mundo de la filosofía científica ha intervenido profundamente en los trabajos concretos de un científico. Entonces, pasa, como ha explicado muchísimo mejor que yo el físico que ha hablado hace un poco, de que pasan cosas raras en los agujeros negros. Para empezar, uno dice, bueno, ya el agujero negro está ahí, pero no es que sea contemporáneo lo que ocurre ahí que acá, porque yo soy contemporáneo a ti, estamos en el mismo tiempo. Pero el agujero negro sufre una desaceleración del tiempo. De hecho, cuando llegas a la superficie del agujero negro, que es el horizonte de sucesos, ha corrido ya todo el tiempo del universo afuera. O sea, digamos, todo el tiempo de afuera ya pasó. Ya se llegó al fin del universo afuera. Solamente queda la soledad del objeto que queda en el horizonte de sucesos. Su orden, su antientropía, su información. Qué poético, Luis, ¿eh? Porque en realidad uno puede caer a un agujero negro y si sobrevive, vería la evolución de todo el universo. Porque el tiempo corre muy, muy lento conforme uno se acerca pues al horizonte de sucesos, ¿no? Bueno, yo acabaría hablando como escritor de ciencia ficción. Y yo lo que diría es que y esto concuerda con las teorías de Hawking acerca de esta emisión de entropía o de información, que es que, digamos, que todos sabemos que cuando el tiempo está pasando, se va perdiendo la información y va aumentando la entropía. Cuando uno se acerca al agujero negro, o cuando el universo porque finalmente los agujeros negros van a absorber a todo el universo, cuando toda la materia es absorbida por los agujeros negros, es como si el tiempo se fuese frenando de su velocidad hasta cuando está llegando a la superficie del agujero negro, hasta que ahí el tiempo acaba, entrega su información, porque no podría ser de otra forma si es que estamos parando el tiempo, y antes de, yo diría, virar hacia el pasado, deja toda su información y pasa a ser materia sin ningún tipo, puramente entrópica. Entonces yo pienso que los agujeros negros es una especie de viajar al pasado y también
regresar a los orígenes profundamente ordenados y antientrópicos del origen del cosmos. Así que no son tan negros, quizás puedan ser luminosos. Qué interesante, estuvimos en el lado B con Luis Arbaiza hablando sobre el lado que a veces no se quiere mencionar de Stephen Hawking. También estuvimos hablando sobre agujeros negros y sobre el problema de la información. Te hemos respondido a la pregunta, o intentado responder a la pregunta sobre qué sucede cuando uno cae en un agujero negro, qué podría haber dentro de un agujero negro. La respuesta sencilla es: nadie sabe qué hay dentro de un agujero negro, así que tal vez las películas, o películas como Interestelar, por ejemplo, no son del todo descabelladas, como pensaba Neil deGrasse, ¿no? A él le gustó mucho la película, él decía que han inventado donde deben inventar. Han inventado que la quinta dimensión es la gravedad y que se conecta con el pasado, y todo eso lo inventan dentro de un agujero negro. Y como nadie sabe qué hay dentro de un agujero negro, pueden decir lo que sea y se mantienen a salvo aún de las teorías científicas. Bueno, esta fue una edición más de La Manzana Escéptica. Muchas gracias por seguirnos. Espero que puedan ver las siguientes entrevistas. Vamos a estar al tanto de lo que sucede en la comunidad pseudocientífica, por si acaso. Estamos ya planeando un debate sobre creacionismo, ¿no? Si el universo tiene 10.000 años o 14.000 millones de años, como dicen los científicos. Y también tengo un anuncio de un coloquio de ciencia y sociedad que organiza el CONCITEC. Se llama Desastres Naturales en el Perú y es en la Biblioteca Nacional este jueves 22 de marzo, entre 8 de la mañana y 6 de la tarde. Entonces yo voy a estar ahí presente y van a haber varias exposiciones, varios científicos hablando sobre cómo evitar o prevenir los desastres naturales en el Perú. Muchas gracias por todo y nos vemos en la siguiente edición. Mi nombre es Víctor García Belaunde y esta fue una edición más de La Manzana Escéptica. Chao. So remember to look up at the stars and not down at your feet. Try to make sense of what you see and wonder about what makes the universe exist. Be curious. And however difficult life may seem, there is always something you can do and succeed at. It matters that you don't just give up.